Nuestra Corporación Educacional Conciencia Educativa es una asistencia técnica educativa que cuenta con 21 cursos acreditados y nuestra principal característica como corporación o nuestro principal valor como corporación es justamente el claustro de profesionales que tenemos en el equipo de trabajo de la Corporación Conciencia Educativa, donde contamos con 10 profesionales acreditados, de ellos 8 doctores en ciencias, en el que se encuentra el profesor Sergio Sánchez, y 2 magísteres. Y los cursos más destacados que tenemos en nuestra Corporación Conciencia Educativa son justamente el curso de Diseño Universal de Aprendizaje, de formación de jefes de unidades técnicas pedagógicas y sus equipos técnicos, el desarrollo de competencias de profesor jefe, autismo, claves para su comprensión y estrategia, neurociencia aplicada a la educación, el ABP como método de enseñanza de aprendizaje activo y construcción de instrumentos de evaluación, entre otros. Nosotros igualmente le vamos a enviar a ustedes por correo toda la información de los cursos de nuestra corporación para que tengan constancia de ello. Así que, sin más, le damos la palabra al profesor Sergio para que entonces hable de el curso de Diseño Universal de Aprendizaje, de los principales temas que vamos a tratar en él, y ojalá logremos motivarles para que nos acompañen en la versión del curso completo que dura 4 semanas y que da por inicio el próximo lunes 22 de febrero. Así que sin más, profesor Sergio, le damos la palabra para que usted haga la exposición de la jornada del día de hoy. Perfecto. Muchas gracias, Adolfo. Como siempre y como no puede ser de otra manera, agradecer a Conciencia Educativa la confianza depositada en mí para impartir estos cursos, estas formaciones sobre DUA que, bueno, entre otras cosas son mi gran pasión porque es a lo que me vengo dedicando en los últimos 10 años de mi carrera académica. A todos y a todas ustedes, darles la bienvenida. Espero también que se encuentren bien, como decía al comienzo de mi intervención más informal, que tengan tanto ustedes como la familia pues los suficientes aislados de los problemas que estamos relacionando con el coronavirus. Y bueno, pues una vez comenzando con esta introducción, voy a compartir la pantalla para explicar brevemente, como bien decía Adolfo, en qué consiste este curso de 4 semanas respecto del diseño universal para el aprendizaje y cómo desde aquí lo enfocamos desde un punto de vista innovador y desde un punto de vista centrado en la aplicabilidad y centrado en los recursos que los docentes chilenos tienen que tener. Adolfo, ¿me tienes que dar permiso para poder compartir, por favor? Sí, profesor, le doy de inmediato. Ok. Entonces les voy a empezar compartiendo la pantalla, ya puedo, así que fenomenal. Bueno, como les decía Adolfo, este curso tiene por título Diseño Universal para el Aprendizaje, guía para su conocimiento y aplicación en el aula. Mi nombre, como también les decía, es Sergio Sánchez y actualmente soy profesor en el Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Por qué es importante el Departamento de Psicología Evolutiva en esta universidad? Bueno, pues para que se hagan idea, por ejemplo, entre otras personas relevantes en nuestro departamento está el profesor Gerardo Echeita, referente internacional en educación inclusiva y especialmente en lengua castellana, con lo cual quiero decir que la formación y el conocimiento que desde este departamento venimos trabajando con una trayectoria de más de 20 años en el ámbito de la educación inclusiva, bueno, pues nos da garantías de una formación extensiva y precisa respecto de los temas que aquí vamos a tratar. Igualmente, soy miembro de un Inclusion y aunque ahí no lo pone, del INICO, a la cabeza del director, el catedrático Miguel Ángel Verdugo, referente en discapacidad a nivel internacional y creador del modelo de calidad de vida de las personas con discapacidad. Además, fui becario de CAS, que para aquellos que ya sepan un poco de diseño universal para el aprendizaje, sabrán que CAS, el Center for Applied Special Technology, es el creador y el fundador del modelo del diseño universal y elaborador de los
tres principios que vertebran este modelo, ¿no? Bueno, más allá de esta pequeña presentación de cuáles son las credenciales por las que me puedo permitir aquí hablar de diseño universal para el aprendizaje, explicarles un poco la estructura que vamos a llevar y cuáles van a ser los principales temas, ¿no? Lógicamente, el primer gran bloque de trabajo que tiene que ver es con la presentación del modelo del DUA. Somos conscientes que muchos de los maestros, de las maestras, de los profesores, de las profesoras chilenas que vienen a estos cursos ya son conocedoras del modelo, puesto que el decreto 83, perdón, en Chile les obliga, les recomienda, les incita, ¿no?, a aplicar este paradigma, pero si hay algo que diferencia este curso de otras muchas teorías o de otras muchas formaciones que pueden encontrar, es que aquí trabajamos en base a la aplicación directa para los docentes en el aula. Es decir, a pesar de yo haber desarrollado mi carrera en España, tengo una relación muy reciente y muy directa con Chile como país. El año pasado, bueno, 2019 ya, disculpen, fui uno de los principales ponentes en el Congreso de Educación Diferencial, que se hace todos los años en Viña del Mar. He trabajado en la Universidad de Concepción durante una temporada y he formado por diferentes regiones, por diferentes partes de Chile, a docentes, incluso a gente del Ministerio de Educación, sobre cuestiones relacionadas con el diseño universal. Además, también evalúo proyectos FONDECI del propio Ministerio respecto de estos temas. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que este curso está focalizado y está centralizado única y exclusivamente en la realidad del aula de los docentes chilenos, porque sin ninguna duda lo que tiene que tener diferenciador un modelo basado en la inclusión es la contextualización para la realidad docente de cada uno de ustedes. Si habláramos de un modelo eminentemente teórico, si habláramos de un modelo donde lo que solo se cuenta es la teoría que se puede leer en cualquier documento hoy en día en la red, no aportaríamos ningún valor añadido a las formaciones que se realizan. Lo que nosotros con este curso pretendemos es, lógicamente, darle una explicación teórica más en profundidad, más avanzada del porqué de la importancia de este modelo, cómo está estructurado, cómo se organiza, cómo se puede explicar desde un punto de vista asequible para personas que no tienen conocimientos extensos sobre neurociencia. Pero es que además lo que dedicamos es la mayor parte del curso, el 75%, como pueden ver en esa estructura, en la aplicación de principio por principio en la realidad educativa de cada uno de los docentes que se apuntan a este curso, cada uno de los profesionales que deciden cursar con nosotros la formación sobre DUA en la contextualización de Chile. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo esta premisa, ¿cuál es la estructura que se presenta del curso? Bueno, pues lógicamente en la primera semana lo que trabajamos es, como les decía, una base teórica completa, avanzada y además actualizada al modelo más reciente del diseño universal, que incluso está por encima, ya iba por delante de lo que el propio decreto 83 dice, así como la comprensión de diferentes cuestiones que tienen que ver con el uso de la tecnología o sin el uso de la tecnología en función de la contextualización que cada uno de ustedes le pueda dar en base a la realidad de su práctica diaria en el aula, en su centro, en su entorno inmediato. Eso que se ve en la primera sesión sirve para aterrizar y comprender y desmitificar aquellas barreras que pueden existir sobre modelos extranjeros, modelos complejos que vienen de fuera y que de repente nos obligan a aplicarlos pero no nos han formado previamente. Lo que en esta primera sesión pretendemos siempre es acercar al docente la sencillez de un modelo que una vez que se ha comprendido no es nada difícil de aplicar en las aulas una vez que se entiende la estructura, que se entiende el modelo y que se entiende cómo se concretiza a través de
los diferentes indicadores o puntos de verificación. Eso que queda asentado con los materiales y con la explicación de la conferencia de la primera semana, se concretiza además con el trabajo de las 3 semanas posteriores. En la semana segunda, la semana tercera y la semana cuarta se entregan materiales para que el docente los pueda desarrollar y el docente pueda aplicarlos en su aula. Además, esto se complementa con la explicación teórica que se hace en la sesión, de tal manera que se ayuda a todos los docentes presentes en el curso a poder aterrizar ese modelo a su aula, a su entorno, con ejemplos concretos, con ejemplos directos y con ejemplos válidos para cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que se pretende? Al final lo que se pretende es tener de manera individualizada, es decir, cada cursista al final de la formación va a tener un modelo completo desarrollado en PowerPoint con una batería de medidas exclusivas para su realidad de aula, para su centro, para su entorno, para su vida profesional. No se va a dar un modelo genérico que cada uno se las busque como pueda, sino que lo que se va a asesorar es en la manera individual de cómo poder aplicar el modelo del DUA y, por lo tanto, lo que dice ese decreto 83 en la realidad docente de cada una de sus aulas. Y no tengan duda, más de 10 años de formación en estos aspectos, eso es la gran diferencia respecto de la mera teoría que se imparte en la mayor parte de formaciones sobre diseño universal para el aprendizaje. Nosotros lo que hacemos en esa presentación es plantear el DUA como referente de modelo de educación inclusiva. No tengan la menor duda que la década 2030 con los ODS, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Declaración de Intión, con los principales documentos internacionales que dicen que la educación inclusiva es el modelo en la educación en la próxima década, se va a concretizar a partir del diseño universal para el aprendizaje. Hoy en día, prácticamente la totalidad de modelos educativos de países del primer y del segundo y del tercer mundo tienen referencias legislativas a la obligatoriedad de cumplir con la educación inclusiva a través del diseño universal para el aprendizaje. Cierto es que Chile fue pionera en el año 2014, creo recordar, con la aplicación del decreto 83, pero a día de hoy ya la mayor parte de países del mundo cuentan con esta normativa en sus políticas públicas. Por lo tanto, sin ninguna duda, el DUA en el 2030 será el principal modelo basado en educación inclusiva para lograr lo que los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos proponen. Este modelo, ¿por qué es este modelo y no otros modelos como hay comunidades de aprendizaje, currículum multinivel? Hay diferentes metodologías que pretenden llegar a un mismo fin. Pues por esta sencilla diapositiva que tienen en pantalla. Este modelo lo que nos propone es un modelo muy organizado, muy estructurado, muy vertebrado y de fácil aplicación para los profesionales una vez se ha comprendido esta cuestión. ¿Qué quiere decir? Que es un modelo que se estructura en 3 principios, que cada principio se divide en pautas y que cada pauta a su vez se divide en indicadores. ¿Qué es lo que logramos con eso? Logramos un modelo que llega a ese tercer nivel de concreción curricular donde nos da ejemplos concretos, directos y reales para que un maestro pueda aplicarlo en el aula de una manera fehaciente. Eso que ahora, de manera muy resumida, ¿no?, es lo que presentamos, lógicamente tiene una base en lo que se entiende por el modelo del DUA y una base empírica que beneficia esta cuestión y que tampoco tiene ningún otro modelo. Es decir, otros modelos tienen una base teórica importante sobre cómo mejoran la educación inclusiva, pero el único a día de hoy que tiene una base empírica en la cual se fundamenta y se desarrolla el modelo es el diseño universal para el aprendizaje. Por lo tanto, en base a esa diapositiva, como pueden ver, de las diferentes redes neuronales, lo que hace es explicar cómo nuestro cerebro aprende y a partir de cómo nuestro cerebro aprende, estructurar todo un sistema de cómo podemos presentar la información,
cómo podemos permitir que los estudiantes expresen lo que saben, cómo podemos enganchar a esos estudiantes para que estén motivados por su aprendizaje. Es decir, toda una serie de constructos psicológicos basados en la evidencia empírica que son desarrollados desde la pedagogía para así poder aterrizarlos en la docencia directa de nuestros estudiantes. Por eso se dice que el DUA es un modelo basado en la neurociencia, evidentemente, pero también en la psicología y en las ciencias del comportamiento, pero también en la pedagogía. Es decir, es probablemente el modelo más completo actualmente para desarrollar aprendizajes basándonos en cómo funciona nuestro cerebro y cómo la evidencia nos ha dicho que nuestro cerebro aprende en base a cómo se estimula. Eso, que tiene una organización, como ven, estructurada en 3 principios, lo que viene a hacer el DUA es estructurarlo en esa diapositiva anterior que veníamos de 3 principios que a su vez se dividen en 3 pautas, que a su vez cada pauta se divide en indicadores o puntos de verificación. Este modelo que ustedes tienen en pantalla es la versión más actual del DUA, que incluso, como les decía también con anterioridad, supera a la versión 2.0, que es la que está presente en el decreto 83, que lo que hace es desarrollar la manera en la que un docente puede programar todo su sistema educativo, todo su sistema pedagógico para llegar al mayor número de estudiantes posibles. De esta manera, lo que pretendemos desarrollar es un modelo completo siguiendo todas estas instrucciones para minimizar las adecuaciones curriculares, que es la respuesta que en estos momentos está dando el sistema educativo ordinario y que a día de hoy en la literatura académica cada vez se empieza a ver como algo más desfasado, siempre y cuando se pueda programar de manera correcta siguiendo las premisas del diseño universal para el aprendizaje. Por lo tanto, en esa primera sesión lo que venimos es a explicar y desarrollar más en profundidad cómo funciona nuestro cerebro y cómo a partir de ahí se desarrolla este modelo, cómo está estructurado, cómo se puede entender fácilmente siguiendo unas cuestiones mínimas una vez que se comprende la organización, y en las otras sesiones, en las 3 sesiones prácticas, lo que venimos es aterrizar eso en base a estas cuestiones. Lo que hacemos es, para cada una de esa pauta, para cada uno de esos principios, en este caso el primer principio, que tendría que ser el principio de el engagement, la motivación, el compromiso, que a su vez se desarrolla en pautas y que cada pauta se desarrolla en indicadores, lo que venimos a hacer es aterrizarlo en base a principio, pauta y punto de verificación o indicador. ¿Qué es ese indicador? Ese indicador es la manera de concretar cómo aplicar DUA de manera eficaz en nuestra docencia diaria. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Lo que hacemos es explicar de manera pormenorizada en qué consiste ese indicador, ese aspecto concreto que ya es el aterrizaje en el aula, cómo se puede conseguir, poner algunos ejemplos de cómo poder llevarlo a la práctica y luego darle varias diapositivas donde ustedes ya pueden editar y ya pueden aplicar esa explicación para traerla a su realidad de aula. Es decir, tienen la teoría, tienen ejemplos y tienen el espacio para poder rellenarlo con el conocimiento que ustedes ya tienen del modelo y con la realidad que identifican de su aula más inmediata y de su próxima docencia de cara al comienzo del curso académico en marzo, ¿no? ¿Por qué 2 diapositivas y no solo una que hay que rellenar? Porque, como veían en esta diapositiva, además, lo que les explicamos es lo que se conoce como la rueda del DUA. La rueda del DUA lo que es una concreción de el modelo dividido en principios y dividido en pautas, pero en base al uso de la tecnología.
Es decir, es un repositorio donde ya se ha hecho un trabajo previo de decir, bueno, si yo trabajo el principio de la representación, el principio de la representación está subdividido en 3 pautas: la pauta de la percepción, la pauta del lenguaje y los símbolos y la pauta de la comprensión. ¿Qué es lo que hace la rueda del DUA? La rueda del DUA viene a decirnos, vale, ese principio de 3 pautas, yo te voy a proporcionar los suficientes recursos tecnológicos para que si tú quieres aplicar DUA en ese indicador, puedas usar alguna de estas herramientas tecnológicas, si dispones de ella, en tu aula para así hacerlo evidente con tus estudiantes. Pero claro, yo les he empezado diciendo que les íbamos a proponer un modelo contextualizado, un modelo que aterrizara en su realidad de aula. Somos conscientes que no todos los profesionales, que no todas las escuelas, que no todos nuestros estudiantes tienen a veces acceso a la tecnología. Por lo tanto, ¿qué es lo que siempre hablamos? Hablamos de un modelo contextualizado en base a si yo dispongo de tecnología, cuál sería esa tecnología para conseguir lo que me ha dicho esa teoría, pero también damos un espacio a un ejemplo en el que si no tengo tecnología, ¿cómo podré desarrollar ese indicador que me dice que hay que hacerlo de una manera X o de una manera Y? Vayamos, por ejemplo, al principio de la representación, ¿no? Que la representación tiene que ver en la manera en la que el profesor expresa la información y otorga información a nuestros estudiantes. Dentro de ese principio de la representación, la primera pauta nos habla de la percepción. Y la percepción se concreta en 3 indicadores. Ese primer indicador lo que nos dice es ofrecer formas para personalizar la visualización de la información. Es decir, ¿qué consiste? ¿Qué es ese indicador concreto ya de aterrizaje real en el aula? Ese indicador lo que consiste es en ofrecer opciones para que podamos personalizar la presentación que nosotros le mostramos a nuestros estudiantes y que ellos la puedan ajustar en función de sus necesidades. Eso, que es algo que se puede hacer de muchas maneras, lo que les presentamos es algunas maneras de cómo poder hacerlo. Y luego, en base a si ustedes tienen tecnología, ¿cómo lo harán? Si no tienen tecnología, ¿cómo lo harán? ¿Que disponen de tecnología? Se irán a la rueda y dirán, bueno, dentro de la presentación, dentro del principio de la representación, el que tenía que ver con la percepción, aquí hay una serie de herramientas. ¿Cuál puedo usar yo, por ejemplo? YouTube. Vale, ¿cómo puedo usar yo YouTube en base a esta explicación teórica, que es presentar formas distintas la información? ¿Tengo recursos tecnológicos? Sí, vale, YouTube, vale. Ahora, ¿cómo yo voy a usar YouTube teniendo en cuenta lo que me dice ese principio, lo que me dice esa pauta? ¿Cómo lo voy a poder aplicar en mi docencia diaria? Al final, lo que ustedes van a tener aquí es una explicación de cómo usar ese método del DUA siguiendo una base lo suficientemente empírica como para tener garantías de que lo están aplicando correctamente. Ahora bien, que yo no tengo tecnología, de acuerdo, vamos a pensar en ese ejemplo que me sirva sin yo disponer de tecnología porque mis estudiantes no tienen una computadora o porque yo no tengo acceso a una tablet en mi aula para poder presentar la información. ¿Vale? Trabajémoslo en función de los recursos que tenemos tecnología bien, que no tenemos tecnología también. Y eso no les quepa duda que es el gran logro que aporta este curso. Al final, lo que ustedes van a tener va a ser un modelo individual, un modelo exclusivo de cada uno de ustedes, donde van a tener 2 ejemplos, uno con tecnología y uno sin tecnología, para cada uno de estos apartados, para optimizar la elección individual y la autonomía, para optimizar la relevancia del valor, para optimizar el acceso a las tecnologías, para usar medios para la comunicación, para desarrollar con fluidez los niveles de apoyo graduados para la práctica. Es decir, cada uno de estos apartados que tienen una explicación teórica y que existen ejemplos de cómo aplicarlos, lo que ustedes van a conseguir es adaptarlos a su realidad de aula.
De tal manera que al final ustedes tendrán un documento de 120, 130, 140 diapositivas con ejemplos concretos que pueden ser utilizados inmediatamente cuando ustedes vuelvan a las aulas después de las vacaciones para poder garantizar que durante el próximo año ustedes van a aplicar un DUA completo en sus programaciones educativas. Y eso lo vamos a hacer durante la semana 2, durante la semana 3 y durante la semana 4. De tal manera que en ese conjunto de 21 días van a estar trabajando directamente con nuestro asesoramiento, con mi apoyo, con mi revisión, con ejemplos aplicables en la docencia futura. Voy a dejar un segundo de compartir. Y esa es la estructura con la que siempre trabajamos o con la que trabajamos actualmente, ¿no? Es decir, explicación teórica, desmitificamos esas posibles barreras que pueden surgir por un modelo complejo con un modelo extranjero que no conocemos, que no ha sido aplicado en Chile, que no nos hemos sido formados, con una base teórica fundamentada y con los suficientes recursos que nosotros le proporcionamos por las pautas en castellano, en diferentes formatos, en un formato accesible para que ustedes las puedan tener, añadido y complementado con semana a semana el trabajo de un principio durante toda la semana para poder comprenderlo de manera más idiosincrásica a la situación de cada uno de ustedes. Finalmente, como decía antes, lo que conseguirán es un conjunto de medidas para su realidad, para su centro, para su entorno, para su materia, en función de la realidad de cada uno de ustedes. Y en líneas generales, eso es lo que hacemos en este curso y esa es la gran garantía de éxito que nos viene brindando la experiencia en este tipo de formación.